Vamos a esperar la grabación. Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la parte de dinámica de fluido. Esta parte de dinámica de fluido es la segunda parte de la unidad. Aquí hoy vamos a ver el asunto de el movimiento de los fluidos y la ecuación de conservación. ¿Cómo que se llama? Sí, la ecuación de continuidad y fluido ideal. Entonces, directamente voy a trabajar con eso. Esto de dinámica de fluido, bueno, recuerden que la otra parte que nosotros dimos se llamaba estática de fluido. Entonces, la estática de fluido es lo que estudia los fluidos. Recuerden que los fluidos pueden ser tanto gases como líquidos. Estudia los fluidos detenidos, ¿verdad? En un estanque. Pero esto de dinámica de fluido estudia los fluidos en movimiento. Por eso se llama dinámica de fluido. Ok, primero tenemos que hablar de un fluido ideal. Un fluido ideal es un fluido que se comporta de la siguiente forma. Primero, es incomprensible. ¿Qué significa incomprensible? Incomprensible significa que la densidad del fluido se mantiene tal cual. O sea, un fluido ideal, vamos a suponer, yo tengo un envase con agua. El agua es un fluido ideal porque siempre se mantiene la densidad ahí. Ahora, si yo la ligo con otra cosa o le echo sal al agua, entonces el agua va a cambiar la densidad. Entonces ese no es un fluido ideal. El fluido ideal es el que mantiene la densidad siempre constante en el movimiento. Lo otro es sobre la viscosidad. La viscosidad tiene que ver con lo siguiente. Mira, ustedes ven esta expresión que está de este lado. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que esto es un tubo donde está cruzando agua. Según la teoría de fluido, la dinámica de fluido, los fluidos se mueven por láminas. O sea, ustedes ven esa línea que ustedes ven ahí. Ustedes ven esa línea. Esa línea representa láminas en un fluido, donde por esa lámina va cruzando el fluido, ¿verdad? Ahora bien, esas láminas nunca se chocan. O sea, el fluido se mantiene cruzando de esa forma. Entonces, eso tiene que ver con la viscosidad. Si una de esas láminas choca con la otra, eso significa que el fluido es viscoso. Cuando es viscoso, como el aceite, el agua y el aceite se mueven diferente. El aceite, yo tengo creo que una imagen por aquí. Déjame ver si es por aquí que la tengo. Ah, míralo aquí. Miren la viscosidad. Si se dan cuenta, esto, y bueno, esto casi no se ve. Esto tiene que ver con la viscosidad que tienen los fluidos. Esto se ve que es menos viscoso que esto y que esto. Entonces, la viscosidad es por eso, porque los fluidos, como corren en láminas, entonces cuando el fluido es más viscoso, significa que hay una fricción entre esas láminas. Bueno, en realidad no es tan fácil de explicar así, pero la fricción lo que significa es que esas líneas se van a chocar. Esas líneas se van a chocar. Entonces, por eso es la viscosidad. Luego es la trayectoria
No. Bueno, manteniendo la velocidad. Que el fluido corriendo en un espacio mantiene una velocidad. O sea, no va cambiando en ese espacio, sino que el cambio lo hace aquí abajo. Miren. Esto es un tubo donde aquí tiene una boca ancha, un área ancha, y aquí tiene un área pequeña. Entonces, si se dan cuenta, el fluido va corriendo en lámina, míralo ahí, en lámina. Luego que llega aquí, ¿qué hace? Así, y luego sigue corriendo en lámina. Lo que ocurre es que aquí las láminas son más unidas. Y aquí las láminas son más anchas. Pero eso es un fluido ideal. Ahora bien, hay una ecuación. No, primero, disculpen. Los fluidos así es que corren laminal, de esa forma. Pero también tenemos una clase de fluido que es turbulento, que corre así, en circunferencia. O remolinos, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos remolinos. Si nosotros pasamos una línea como si fuera una lámina, pero dando vueltas así, nos daremos cuenta de algo. Que eso también cumple el caso del fluido ideal, donde esas líneas que yo estoy dando vueltas no se juntan. Entonces, un fluido ideal puede correr en lámina como puede correr turbulento o en remolino, así es que se llama. Ok, entonces, esto del movimiento del fluido es lo que nosotros llamamos caudal. Caudal, que es lo mismo que movimiento del fluido. Y esto del movimiento del fluido va a depender de dos variables. Mírala aquí. De una variable que es el área y de otra variable que es la velocidad. O sea que el caudal, le voy a poner una C, aquí le ponen R, pero la mayoría de libros tienen una C. El caudal es igual a área por velocidad. O sea, mientras mayor velocidad, mayor caudal, más rápido se mueve. Mientras mayor área, mayor caudal. Eso nosotros lo podemos expresar en un río. Vamos a suponer yo tengo un río aquí y aquí el río lo que hace es que se ancha. Aquí. Entonces, el caudal aquí va a correr así. Y aquí lo que va a hacer es que se va a anchar así. Entonces, en la parte del río que es más estrecha, el área transversal es más pequeña que el área que está aquí, el área grandota. ¿Verdad? Entonces, eso nosotros podemos compararlo haciendo esto. Ahí nos damos cuenta que el área y la velocidad son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que donde hay menos área, la velocidad es mayor que donde hay más. Y eso nosotros lo podemos comprobar en el río. En el río, en el espacio menor, la corriente fluye más rápido. Cuando hay un espacio más ancho, entonces la corriente es más lenta.
Eso es por el caudal, por esto, por la velocidad. Mientras mayor área, menor velocidad. Mientras menor área, mayor velocidad. Eso es lo que tiene que ver. Esto es lo del caudal. Ahora, por medio del caudal, si nosotros decimos que el caudal aquí, yo quiero hacerlo igual aquí, entonces existe una ecuación de continuidad que lo que dice es que cuando los caudales son iguales, esta es mi ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1, o sea, esta por esta, es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Y por qué yo digo eso? Porque si nosotros comparamos que los dos caudales son iguales, eso significa porque si hay un área menor y un área mayor, ¿verdad? Mayor. Entonces aquí la velocidad tiene que ser mayor para que se compense con esa velocidad menor. Y ahí los dos caudales se comparan. Ahí eso es lo de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Es esa que está ahí. Donde yo puedo encontrar el área 1 si yo lo despejo. Puedo encontrar la velocidad 1 si yo lo despejo. Y así, no, esto es 1. Y así sucesivamente lo puede encontrar. Pero eso nosotros lo vamos a ver en el, cuando estemos dando los ejercicios. Estamos dando los ejercicios. Ok, esto es lo que tiene que ver con el flujo ideal y la ecuación de continuidad. Entonces, ahora vamos a ver esto. Aquí. ¿Qué ocurre? Torricelli, recuerden que Torricelli fue el que nosotros vimos la otra vez, que fue el que midió la presión de la atmósfera. Torricelli hizo un experimento yendo de estática de fluido hasta dinámica. O sea, él lo que hizo fue esto. Tiene un envase y le echa agua. Bueno, vamos a suponer que agua, ¿verdad? Vamos a echarle agua. Cuando él le echa agua, esta agua se mantiene ahí. Eso significa estática de fluido. Pero él luego le hace un orificio aquí. Y por el orificio va saliendo agua. Ya ahí se convierte en dinámica. Ok. Entonces, Torricelli primero experimentó con el envase destapado, abierto. Y se dio cuenta con la ecuación de continuidad. Pero ahí están las variables. A1 por V1 igual a A2 por V2. Se dio cuenta que la presión de la atmósfera aquí arriba era igual a la presión de aquí abajo. Y por eso es que el agua puede fluir sin problema. O sea, ahí es que nosotros le llamamos que el agua está cayendo por gravedad. Está cayendo por gravedad. Entonces, cuando la atmósfera empuja el agua hacia abajo, aquí el agua va saliendo. Y esta presión es igual a la misma presión de arriba. Bien, entonces por eso es que nosotros llamamos que cae por atmósfera. Claro, también eso va a depender de la altura. ¿Por qué? Porque esta formulita que ustedes ven ahí es la formulita para buscar la velocidad de salida por aquí. Por eso es que aquí no hay presión, porque como las dos presiones son iguales, entonces se descarta la presión. Solamente es gravedad y altura. Entonces, cuando el recipiente está abierto, usted le hace un hoyito y siempre va a salir agua. Siempre va a salir agua. Porque la presión arriba va a ser igual a la presión de abajo. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes tapan
el envase. Ocurre lo siguiente. Aquí adentro hay una presión, aquí adentro hay otra, aquí afuera hay otra, disculpe. Entonces, cuando ustedes tapan el envase y le hacen un hoyito, hay veces que no sale el agua, aunque tenga el hoyito, no sale. Pero eso es porque la presión aquí adentro es menor a la presión de aquí afuera. Y la presión atmosférica lo que hace es que detiene el agua, no sale. Entonces, cuando esto pasa, mírenlo aquí, vamos a suponer, si esto es menor que esto, todo esto que está aquí adentro se va a hacer negativo. Y eso ocurre que le va a restar a la velocidad. O sea, que cuando la presión de aquí adentro es menor a la de aquí afuera, la velocidad de salida va a ser menor. Y por eso es que cuando no bota agua, es porque la velocidad se hizo cero. ¿Verdad? Entonces, si la presión aquí adentro es mayor a la presión de afuera, entonces va a salir agua y la velocidad va a crecer. Porque entonces esto que está aquí adentro, esta formulita que ustedes ven ahí adentro, va a ser positiva. Y significa que le va a sumar a la velocidad. Entonces, este principio yo lo puedo explicar también con una jeringuilla. Yo tengo una jeringuilla y la lleno de líquido. La lleno de líquido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la jeringuilla no bota nada por aquí? Porque la presión aquí adentro es menor a la de allá afuera. Por eso no bota la jeringuilla. Pero cuando yo le hago una fuerza aquí, esa presión cambia. Porque recuerden que esto es fuerza por el área que está aquí adentro. Entonces, esa presión se va a volver más grande que esta. Y por aquí va a salir el líquido. Y mientras mayor fuerza yo le hago, mayor presión, mayor velocidad va a salir el líquido ahí arriba. Entonces, ese es el principio, el teorema de Torricelli, en que está basado las jeringuillas, las jeringas. Cuando yo le doy más duro a la jeringa, significa que le estoy aplicando mayor presión y el agua o el líquido que tiene dentro de la jeringa va a salir más rápido. Entonces, eso es lo que dice Torricelli. ¿Vieron? Facilito. Eso es un experimento que él hizo y dedujo estas dos fórmulas que están aquí. La velocidad cuando el envase está destapado y la velocidad cuando el envase está tapado. Eso, esto son experimentos que hace Torricelli. Ok, entonces, ahí está la parte de hoy. Vamos a ver. Pregunta con esto, si tienen. Vamos a ver. Esto es lo que tiene que ver con fluido ideal y ecuación de continuidad. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna, no hay problema.